Hola a todos. Bienvenidos a Momento Saludable, tu canal de confianza para conocer los mejores consejos sobre salud, belleza y bienestar integral. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos intriga. ¿Es posible vivir más de 100 años con buena salud y calidad de vida? La esperanza de vida promedio en muchos países se ha incrementado gracias a los avances de la medicina, la tecnología y un mayor acceso a la información. En el mundo existen varias regiones llamadas zonas azules o blue zones, áreas donde habitan grupos de personas con alta concentración de centenarios saludables. Lugares como Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Loma Linda en California, la península de Nicoya en Costa Rica y la isla de Icaria en Grecia han sido objeto de numerosos estudios para descubrir cuál es el secreto detrás de su longevidad. Sorprendentemente, aunque son culturas distintas, comparten ciertos aspectos esenciales: la alimentación basada en alimentos naturales, la actividad física continua, los lazos sociales fuertes y una actitud mental positiva ante la vida. Así que prepárate, porque en este video te explicaré 5 hábitos respaldados por la ciencia y observados en estas poblaciones longevas para vivir no solo más, sino mucho mejor. ¿Quieres conocerlos? Vamos allá. 1. Alimentación equilibrada y basada en alimentos naturales. Uno de los primeros secretos para alcanzar una vida larga y saludable reside en lo que comes a diario. Muchos estudios señalan que la dieta mediterránea y la dieta tradicional japonesa son ejemplos de planes alimenticios vinculados con menores tasas de enfermedades crónicas y un aumento en la esperanza de vida. En zonas como Cerdeña, Italia, predominan alimentos como verduras y frutas frescas, son la base de cada comida, ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes que combaten el envejecimiento celular. Legumbres y cereales integrales, frijoles, lentejas, garbanzos y granos enteros como la avena o el arroz integral aportan proteína vegetal de calidad, fibra y nutrientes esenciales. Pescados y mariscos, especialmente en Okinawa, Japón, se consumen pescados ricos en ácidos grasos omega 3, que ayudan a mantener un corazón fuerte y saludable. Aceites saludables. En Cerdeña o Grecia, el aceite de oliva es un pilar esencial, reconocido por sus propiedades antioxidantes y cardioprotectoras. Además, en muchas de estas culturas, la carne roja no se consume a diario. En cambio, las proteínas vegetales y el pescado toman un rol más importante. También se evita el exceso de alimentos procesados, azúcares refinados y bebidas azucaradas. Este patrón de alimentación, junto con el consumo moderado de grasas saludables, contribuye a mantener en óptimo funcionamiento tu corazón, tu cerebro y tu salud general. Un factor curioso y común en Okinawa es la práctica del ara-achibu, que significa comer hasta estar 80% satisfecho. En lugar de llenarse hasta sentir pesadez, estas personas paran de comer cuando aún no alcanzan la saciedad completa. Esto ayuda a evitar el consumo excesivo de calorías y promueve un peso corporal saludable a largo plazo. Por otro lado, la hidratación juega un papel esencial. Beber agua suficiente todos los días contribuye a mantener la energía, la función cognitiva y la salud de la piel. El té verde, muy consumido en Japón, y el té de hierbas en Grecia, aportan antioxidantes que ayudan a combatir el daño oxidativo. Estudios realizados en Okinawa han encontrado que las personas mayores consumen, en promedio, un 30% menos de calorías que en otras partes de Japón, y aún así tienen tasas más bajas de enfermedades cardíacas, obesidad y cáncer. Sin duda, un estilo de alimentación inteligente puede marcar la diferencia en tu esperanza de vida. 2. Actividad física diaria, pero moderada. El segundo hábito vital para llegar a los 100 años y más, con calidad de vida, es el ejercicio diario. Sin embargo, cuando decimos ejercicio, muchas personas piensan en rutinas de alto impacto o actividades extenuantes. Las poblaciones longevas no practican forzosamente deportes extremos, sino que realizan actividad física de forma natural e integrada en su rutina. Es decir, caminan, suben escaleras, cultivan su propio huerto o hacen las tareas diarias sin máquinas que lo hagan todo por ellos. En Cerdeña, los pastores caminan largas distancias a diario para cuidar de sus rebaños. Lo más interesante es que se evita el sedentarismo. En lugar de pasar largas horas sentados, encuentran oportunidades para mover el cuerpo constantemente. En Okinawa, la jardinería y las caminatas suaves son parte de la vida cotidiana, y muchos mayores se mantienen activos incluso en tareas del hogar y cuidados de la comunidad. La Organización Mundial de la Salud, OMS,
Recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana para adultos, lo que equivale a caminar a paso ligero unos 30 minutos, 5 veces por semana. Si el ejercicio es más intenso, podría reducirse a 75 minutos por semana. Lo relevante es mantener la constancia y la regularidad. Así, tu sistema cardiovascular se beneficia, tus músculos permanecen fuertes y tu metabolismo se mantiene activo. Investigaciones del Karolinska Institute de Suecia encontraron que incluso una pequeña dosis de actividad física regular, como caminar o pasear en bicicleta, puede reducir el riesgo de mortalidad prematura en un 30%. No se trata de correr maratones, sino de mantenerse en movimiento. Recuerda que si tienes tiempo, puedes complementar esta actividad natural con ejercicios de fuerza moderados, yoga o pilates, pues así fortaleces tus músculos, articulaciones y mejoras la flexibilidad, reduciendo el riesgo de lesiones. Lo importante es moverte cada día. Todo suma para alcanzar una vida más larga y saludable. 3. Control del estrés y actitud mental positiva. El estrés crónico es considerado el enemigo silencioso de nuestra salud. Influye en la presión arterial, en los niveles hormonales, a largo plazo, puede desencadenar enfermedades cardiovasculares, obesidad, depresión y otros problemas de salud graves. Por eso, otro hábito esencial para aumentar tus posibilidades de llegar a los 100 años es aprender a manejar el estrés y cultivar una actitud positiva ante la vida. En las zonas azules, las personas mayores suelen destacar por su resistencia emocional y su habilidad para ver el lado amable de las situaciones. No significa que no enfrenten problemas o desafíos, sino que saben cómo gestionarlos sin permitir que el estrés se acumule en su cuerpo y mente. Por ejemplo, en Okinawa, existe el concepto de Ikigai, que se traduce como razón de ser o aquello que da sentido a tu vida. Encontrar tu propósito y despertarte cada día motivado influye positivamente en tu bienestar mental y emocional. Algunas prácticas sencillas que puedes integrar a tu rutina para manejar el estrés son: meditación o respiración profunda. Dedica de 5 a 10 minutos al día para sentarte en silencio, inhalar y exhalar conscientemente, y relajar los músculos. Yoga o Tai Chi. Estas disciplinas combinan movimiento suave con atención plena, contribuyendo a equilibrar el cuerpo y la mente. Pasar tiempo en la naturaleza, caminar al aire libre, escuchar los sonidos del ambiente y tomar el sol con moderación libera endorfinas que mejoran el estado de ánimo. Expresar gratitud. Llevar un diario de agradecimiento o simplemente hacer una lista mental de las cosas buenas que te suceden cada día puede ayudarte a enfocar tu atención en lo positivo. Según un estudio publicado en la revista Health Psychology, tener una percepción positiva sobre el envejecimiento puede prolongar la vida hasta en 7,5 años. Parece increíble, ¿verdad? Pero la psicología positiva ha demostrado en diferentes investigaciones que una actitud optimista fortalece nuestro sistema inmunológico y reduce la inflamación en el organismo. Loma Linda, en California, es una comunidad conocida por sus habitantes, quienes practican regularmente la oración, la meditación y la vida sin tabaco ni alcohol. Estos elementos, junto con la reducción del estrés, han contribuido a que tengan una de las esperanzas de vida más altas de los Estados Unidos. 4. Relaciones sociales sólidas y sentido de comunidad. El cuarto hábito que te ayudará a encaminarte hacia la longevidad es cultivar lazos sociales fuertes. La soledad y el aislamiento social son factores de riesgo que se asocian con un mayor índice de mortalidad y un deterioro más rápido de la salud mental. Por el contrario, sentirse acompañado, querido y apoyado por la familia, los amigos o el vecindario aporta innumerables beneficios emocionales y físicos. En Icaria, Grecia, y en Nicoya, Costa Rica, las personas suelen vivir en comunidades muy unidas, donde los vecinos se cuidan entre sí. Organizan encuentros, celebraciones y mantienen un fuerte sentido de unión familiar. Los adultos mayores gozan de respeto y realizan actividades que fortalecen sus vínculos interpersonales. Este sistema de apoyo cercano fomenta la felicidad cotidiana y ayuda a lidiar mejor con cualquier problema que surja. También se ha demostrado que la interacción social regular reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mejora la capacidad cognitiva y podría retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, las reuniones con amigos, las conversaciones significativas y las risas compartidas liberan endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que actúan como analgésicos naturales y mejoran el estado de ánimo.
Una investigación llevada a cabo por la Brigham Young University concluyó que el aislamiento social y la soledad pueden aumentar el riesgo de muerte prematura en un 26% y 32%, respectivamente. Increíble, ¿verdad? Por eso, mantenerte rodeado de seres queridos y participar en actividades sociales es tan importante para tu salud. En resumen, si deseas vivir una vida larga y plena, no descuides tus relaciones personales. Conecta con personas que te motiven y te hagan sentir bien, comparte tiempo de calidad con tu familia y amigos, e involúcrate en eventos locales o en grupos que se alineen con tus intereses. Ese apoyo emocional y social es clave para la longevidad. 5. Descanso reparador y rutina de sueño adecuada. Por último, pero no menos importante, está el descanso reparador. El sueño de calidad es fundamental para la regeneración celular, el equilibrio hormonal y la salud mental. Cuando dormimos, nuestro cuerpo tiene la oportunidad de reparar tejidos, consolidar la memoria y regular procesos metabólicos esenciales. La mayoría de los centenarios en las zonas azules no duermen en exceso, pero sí descansan lo suficiente y siguen un ritmo natural, alineado con los ciclos de luz y oscuridad. Es decir, se acuestan temprano y se despiertan con el amanecer. Muchas de estas comunidades también practican siestas cortas durante el día, lo que contribuye a reducir el estrés y equilibrar la carga de trabajo diaria. Algunos consejos para mejorar tu rutina de sueño incluyen: establecer horarios regulares. Trata de acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Evitar pantallas antes de dormir. La luz azul emitida por dispositivos electrónicos puede dificultar la producción de melatonina, la hormona del sueño. Cuidar el ambiente de tu habitación. Un espacio fresco, oscuro y silencioso favorece el descanso profundo. Reducir el consumo de cafeína, especialmente por la tarde o noche, ya que puede alterar tu ritmo de sueño. Dato curioso: la siesta es una práctica muy común en Ikaria, Grecia. Según un estudio publicado en la revista Archives of Internal Medicine, las personas que duermen siestas ocasionales, 30 minutos, tienen hasta un 37% menos de probabilidades de morir por enfermedades cardíacas. Por supuesto, la clave está en no prolongar demasiado la siesta para no alterar el sueño nocturno. Así que, si quieres cuidar tu salud y, ¿por qué no?, aspirar a sobrepasar los 100 años, asegurarte un descanso de calidad es fundamental. Además de todos los hábitos mencionados, otro factor determinante para alcanzar y superar los 100 años es la prevención. Realizar controles médicos periódicos permite detectar a tiempo posibles condiciones que, al ser atendidas en fases tempranas, tienen mayores probabilidades de curación o control. Hacerse exámenes de sangre de rutina y chequear los niveles de colesterol, glucosa y presión arterial son acciones simples, pero clave para mantenerse saludable a largo plazo. No podemos olvidar que la salud mental es un pilar esencial. En algunas de las zonas azules, como Loma Linda, se promueven actividades que van más allá del cuidado físico, incluyendo espacios de encuentro espiritual y emocional que nutren la mente y el corazón. Por último, es fundamental escuchar las señales de tu cuerpo y acudir al médico ante cualquier síntoma inusual. La prevención sumada a un estilo de vida sano constituye un escudo protector contra numerosos problemas de salud. De este modo, podrás encaminarte con mayor seguridad hacia la tan ansiada longevidad. Hemos llegado al final de este video de Momento Saludable sobre los 5 hábitos para vivir más de 100 años. Alimentación equilibrada y natural. Prioriza frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y grasas saludables, evitando el exceso de procesados y azúcares refinados. Actividad física diaria. Mantente en movimiento de forma continua. Caminar, realizar tareas cotidianas o practicar deportes moderados son excelentes opciones. Manejo del estrés y actitud positiva. Cultiva tu Ikigai, practica técnicas de relajación y ve los desafíos de la vida con optimismo. Relaciones sociales sólidas. Desarrolla vínculos profundos con tu familia y amigos, y participa en actividades comunitarias que fortalezcan tu sentido de pertenencia. Descanso reparador. Duerme de 7 a 9 horas diarias. Si lo deseas, toma siestas cortas para recargar energías. Chequeos médicos. Controlar de forma regular tu estado físico y emocional es parte esencial de la prevención y el bienestar. Recuerda, no se trata solo de vivir más años, sino de vivir mejor, con energía, vitalidad y plenitud. Adopta estos hábitos de forma progresiva y disfruta del proceso. Como siempre,
te invito a consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios drásticos en tu rutina, sobre todo si tienes condiciones médicas específicas. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a Momento Saludable. Comparte estos consejos con tus amigos y familiares para que más personas puedan beneficiarse. Nos vemos en el próximo episodio con más tips de salud, belleza y bienestar.